A lo largo de la historia, los conventos han sido vistos como lugares de recogimiento, pureza y devoción absoluta. Pero, ¿qué pasaba cuando las reglas sagradas se rompían en secreto? Lo que la Iglesia nunca quiso que supieras es que tras los muros de algunos conventos se ocultaban historias perturbadoras de transgresión, manipulación y pasiones prohibidas. En este video revelaremos los secretos más oscuros de la vida monástica, explorando casos reales donde las monjas encontraron formas impensadas de evadir las estrictas normas de castidad. Descubriremos el infame caso del convento de San Ambrosio, donde conspiraciones y escándalos sacudieron a la Iglesia, y la historia de María Luisa, una abadesa que convirtió su poder en un instrumento de control y placer. ¿Qué medidas tomaron para que el pecado no contara? Antes de continuar, suscríbete a Viaje Divino, dale like y activa la campanita. ¿Crees que la Iglesia ha ocultado más de lo que imaginamos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Las historias de los conventos han estado envueltas en un halo de misterio durante siglos. Para muchos, estos lugares representan la máxima expresión de la devoción y el sacrificio. Sin embargo, dentro de sus muros se han ocultado secretos que desafían toda noción de santidad. Algunos de estos relatos han salido a la luz gracias a cartas ocultas, confesiones en el lecho de muerte y documentos eclesiásticos que nunca debieron ver la luz del día. Uno de los casos más impactantes que ha sobrevivido al paso del tiempo es el del convento de San Ambrosio en Roma, en el siglo XIX. A simple vista, era un refugio de paz y oración, pero en su interior se gestaban tramas dignas de una novela de terror. El escándalo estalló cuando una novicia llamada Katharina von Hohenzollern, de ascendencia noble, decidió relatar todo lo que había presenciado. Su testimonio reveló una realidad escalofriante, prácticas esotéricas, relaciones clandestinas y una jerarquía de corrupción disfrazada de espiritualidad. Katharina, criada en una familia aristocrática alemana, ingresó al convento buscando paz y redención. Pero lo que encontró fue una red secreta de monjas que, bajo la dirección de la abadesa, practicaban rituales nocturnos. Lo más impactante no eran solo las reuniones clandestinas, sino la justificación teológica que se daba a los actos prohibidos dentro del convento. Se les enseñaba que el pecado podía ser purificado de maneras poco convencionales, algunas de ellas demasiado impactantes para ser mencionadas en los registros oficiales de la Iglesia. Según Katharina, la abadesa, una mujer carismática y manipuladora, convencía a las jóvenes de que ciertos actos eran necesarios para alcanzar un estado de gracia especial. Se rumorea que detrás de estas creencias había una influencia gnóstica distorsionada, donde la liberación del cuerpo y del alma pasaba por una reinterpretación del pecado. En otras palabras, dentro de aquellos muros, la obediencia absoluta permitía que lo prohibido se convirtiera en un medio para acercarse a lo divino. Pero este no era un caso aislado. A lo largo de la historia se han descubierto otros conventos donde ocurrían hechos similares. Por ejemplo, en el siglo XVI, el monasterio de Santa Clara en Nápoles se vio envuelto en una controversia cuando se hallaron túneles secretos que conectaban las habitaciones de las monjas con los aposentos de ciertos clérigos influyentes. Documentos antiguos sugieren que estos pasajes fueron construidos intencionadamente para permitir visitas nocturnas sin ser descubiertas. El silencio y la discreción eran las principales reglas dentro de estos lugares. Muchas jóvenes, al ingresar a la vida monástica, no tenían idea de lo que sucedía realmente dentro de los conventos. Para algunas, la clausura significaba un escape de un matrimonio forzado o de una vida de pobreza extrema, pero lo que encontraban dentro era otro tipo de sometimiento. Los conventos eran instituciones con una estructura jerárquica rígida, donde la abadesa tenía un poder absoluto. En muchos casos, la formación de las novicias incluía una obediencia ciega, lo que facilitaba que ciertos abusos se disfrazaran de pruebas espirituales. Algunas monjas que intentaron escapar fueron castigadas de manera ejemplar. Existen registros de mujeres que fueron confinadas en celdas de aislamiento durante meses, privadas de cualquier contacto humano o incluso de la luz del sol. Uno de los métodos más impactantes que se utilizaban para evitar la exposición de estos secretos era el juramento del silencio. En ciertos conventos, las monjas eran obligadas a realizar votos adicionales que iban más allá de los 3 tradicionales de pobreza, castidad y obediencia. En algunos casos, se les imponía un voto especial de discreción, que en términos prácticos significaba que cualquier transgresión debía permanecer oculta bajo pena de excomunión. Pero, ¿cómo se justificaban estos actos desde el punto de vista teológico? Algunas fuentes indican que se utilizaban interpretaciones selectivas de textos bíblicos y enseñanzas místicas.
La idea de que el sacrificio y la expiación eran esenciales para la purificación del alma llevó a muchas monjas a aceptar prácticas que hoy consideraríamos impensables. El caso del convento de San Ambrosio terminó en un juicio eclesiástico cuando Katharina von Hohenzollern logró escapar y denunciar lo que había vivido. Durante el proceso, salieron a la luz testimonios de otras monjas que confirmaban la existencia de un sistema de manipulación psicológica y espiritual. Sin embargo, la Iglesia se aseguró de que la mayoría de los detalles nunca llegaran al conocimiento del público. Los registros oficiales fueron editados, y la historia se enterró durante décadas. A lo largo de Europa, otros conventos también fueron objeto de sospechas. En España, el convento de San Plácido en Madrid fue investigado en el siglo XVII después de que se reportaran fenómenos inexplicables. Algunos historiadores sugieren que las monjas practicaban rituales de posesión y contacto con entidades espirituales, lo que derivó en situaciones que la Inquisición no tardó en castigar. Pero el escándalo de los conventos no se limitó a Europa. En América Latina, hay relatos sobre monjas que establecieron sociedades secretas dentro de los monasterios. En México, durante la época colonial, algunos conventos femeninos servían como refugios para mujeres que, bajo la apariencia de una vida de oración, mantenían relaciones clandestinas con influyentes figuras de la aristocracia y el clero. Uno de los episodios más oscuros ocurrió en el convento de las Carmelitas Descalzas en el siglo XVIII. Un manuscrito anónimo encontrado en los archivos históricos relata cómo un grupo de monjas lograba comunicarse con el exterior a través de sirvientes y mensajeros secretos. Las cartas revelaban que algunas de ellas mantenían encuentros con sacerdotes que justificaban estos actos como parte de un ritual de redención. ¿Cómo es posible que estas historias hayan permanecido ocultas por tanto tiempo? La respuesta es simple. La Iglesia ha tenido siglos de experiencia en manejar crisis internas y controlar la narrativa histórica. La mayoría de estos casos fueron investigados de manera discreta, y las soluciones casi siempre incluyeron la reubicación de las monjas involucradas y la destrucción de documentos comprometedores. A pesar de ello, algunas pruebas han sobrevivido al tiempo. Cartas escritas en código, diarios escondidos y documentos de juicios internos han revelado fragmentos de esta historia oculta. ¿Cuántos más de estos relatos siguen enterrados en los archivos del Vaticano? Esta es solo la punta del iceberg. A medida que avancemos, exploraremos aún más casos impactantes que demuestran cómo la vida dentro de los conventos estaba lejos de ser un refugio de pureza y santidad. En la siguiente parte, descubriremos la historia de la abadesa María Luisa, una mujer que convirtió su convento en un feudo personal donde sus deseos eran ley. Lo que hizo con sus monjas desafía toda lógica y plantea preguntas inquietantes sobre el verdadero propósito de estos lugares. Pero antes de continuar, dime, ¿crees que estas historias son casos aislados o parte de un patrón sistemático? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a Viaje Divino para seguir explorando los misterios más oscuros de la historia. La historia de los conventos está llena de personajes enigmáticos, pero pocos tan intrigantes como la abadesa María Luisa. Su caso es uno de los más controversiales en la historia de la Iglesia, no solo por la forma en que dirigía su convento, sino por la manera en que manipulaba a sus monjas para cumplir sus propios deseos. María Luisa nació en el seno de una familia noble y, como muchas jóvenes de su época, no tuvo opción en su destino. Fue enviada al convento desde temprana edad. Sin embargo, lejos de convertirse en una devota servidora de Dios, aprendió rápidamente a moverse dentro de la estructura de poder del monasterio. Su inteligencia y carisma la llevaron a ocupar el puesto de abadesa en poco tiempo, y fue entonces cuando las cosas tomaron un rumbo inesperado. Desde el exterior, su convento parecía un modelo de disciplina y devoción. Pero en su interior, María Luisa había convertido el lugar en su propio feudo, donde sus reglas estaban por encima de las normas establecidas por la Iglesia. Se dice que tenía un grupo selecto de monjas a las que llamaba las elegidas, a quienes les otorgaba privilegios especiales a cambio de obediencia absoluta. El problema comenzó cuando algunas monjas empezaron a sospechar que su abadesa tenía una relación demasiado cercana con ciertos sacerdotes que visitaban el convento. Se rumoreaba que los encuentros ocurrían en habitaciones ocultas dentro del monasterio, donde se llevaban a cabo ceremonias privadas que desafiaban todas las normas establecidas. Para mantener su control, María Luisa estableció un sistema de recompensas y castigos. Aquellas que se mostraban leales y seguían sus órdenes recibían mejores condiciones de vida, mientras que las que se atrevían a cuestionarla eran sometidas a castigos extremos. Algunas monjas desaparecieron sin dejar rastro, mientras que otras fueron encontradas en estados lamentables, con signos de haber sido privadas de alimento o confinadas en celdas de aislamiento.
Uno de los casos más perturbadores fue el de Sor Isabel, una joven novicia que comenzó a notar irregularidades dentro del convento. En su diario, que fue encontrado años después, relataba cómo la abadesa obligaba a las monjas a participar en rituales nocturnos bajo el pretexto de alcanzar una comunión más profunda con lo divino. Según las notas de Sor Isabel, estas reuniones se llevaban a cabo en una capilla secreta dentro del monasterio, donde la abadesa realizaba oraciones en latín mientras el resto de las monjas se sometían a extrañas prácticas. Se decía que estos rituales estaban inspirados en antiguas doctrinas prohibidas, combinando elementos del misticismo cristiano con creencias ocultistas. Pero lo más impactante es lo que sucedió cuando Sor Isabel intentó denunciar lo que estaba ocurriendo. Antes de que pudiera hacer pública su historia, desapareció misteriosamente. Sus compañeras, atemorizadas, optaron por el silencio, pero años después se encontraron sus escritos escondidos en una pared del convento. En ellos describía con detalles los castigos que había presenciado, incluyendo privaciones extremas y manipulaciones psicológicas. El caso de María Luisa no es único. A lo largo de la historia han existido otros conventos donde el abuso de poder llevó a situaciones similares. Uno de los ejemplos más escalofriantes se encuentra en la Francia del siglo XVII, donde un convento entero fue acusado de participar en prácticas heréticas. Se trata del caso de las monjas de Laudun, un escándalo que sacudió a la Iglesia en su momento. Todo comenzó cuando las monjas del convento comenzaron a mostrar comportamientos extraños, asegurando que estaban poseídas por espíritus malignos. En los interrogatorios que siguieron, se descubrió que muchas de ellas habían sido obligadas a participar en reuniones secretas donde se llevaban a cabo ritos prohibidos. El evento se convirtió en un proceso judicial que terminó con la condena de un sacerdote, el padre Urbain Grandier, quien fue acusado de haber causado la posesión de las monjas a través de pactos demoníacos. Sin embargo, algunos historiadores creen que el caso de Laudun fue una conspiración para silenciar un grupo de monjas que habían sido testigos de abusos dentro del convento. En el caso de María Luisa, la historia terminó de una manera diferente. Con el tiempo, las tensiones dentro del convento crecieron y algunas monjas comenzaron a filtrar información al exterior. Eventualmente, las autoridades eclesiásticas intervinieron y encontraron evidencia de lo que había estado ocurriendo. La abadesa fue retirada de su cargo y trasladada a un monasterio lejano, donde pasó el resto de sus días en el anonimato. Sin embargo, el escándalo fue cuidadosamente manejado por la Iglesia para evitar un impacto público mayor. Los registros oficiales del caso fueron destruidos o archivados en lugares inaccesibles, asegurando que la verdad nunca saliera completamente a la luz. Pero ¿cómo es posible que estos casos no hayan sido más conocidos? La respuesta radica en el control que la Iglesia ha tenido sobre la narrativa histórica. Durante siglos, se ha asegurado de que los escándalos dentro de los conventos sean tratados con la máxima discreción. Los documentos comprometedores son ocultados en archivos secretos y las personas que intentan hablar son silenciadas de una u otra forma. No obstante, algunas pruebas han logrado sobrevivir al paso del tiempo. Gracias a investigadores, historiadores y testimonios ocultos, hoy podemos reconstruir parte de estas historias y entender la compleja realidad que se vivía dentro de algunos conventos. A medida que avanzamos en este video, exploraremos otro caso impactante, el de un convento en América Latina, donde se descubrió una red de corrupción que involucraba a altos miembros del clero y figuras de poder de la época. Lo que sucedió allí expone la oscura realidad de lo que realmente ocurría detrás de los muros de estos monasterios. Pero antes de continuar, dime, ¿crees que la Iglesia ha ocultado más casos como este? ¿O crees que estos son eventos aislados? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Viaje Divino para seguir explorando los misterios más oscuros de la historia. A medida que profundizamos en estas historias, nos damos cuenta de que los conventos no solo fueron escenarios de devoción y sacrificio, sino también de intrigas, encubrimientos y transgresiones que desafían la idea tradicional de lo que significaba ser una monja. Pero, ¿qué sucedió en América Latina cuando el modelo europeo de conventos fue trasladado a tierras nuevas? Uno de los casos más inquietantes ocurrió en un convento de la Ciudad de México en el siglo XVIII. Este monasterio, que albergaba a decenas de monjas, se convirtió en el centro de un escándalo que sacudió a la alta sociedad colonial. En un principio, parecía un lugar donde las jóvenes de familias influyentes podían refugiarse en la oración y la contemplación, pero con el tiempo se descubrió que era el epicentro de una red de corrupción que involucraba a altos miembros del clero y figuras poderosas del virreinato. El convento era dirigido por una madre superiora conocida como Sor Magdalena,
una mujer de origen aristocrático que, lejos de promover la santidad, había convertido el monasterio en un enclave de poder y secretos. Se decía que Sor Magdalena tenía contactos directos con importantes obispos y gobernadores, lo que le permitía manejar el convento con total autonomía. Sin embargo, el verdadero escándalo estalló cuando se descubrió que dentro del monasterio operaba un sistema clandestino de tráfico de información y favores políticos. Sor Magdalena utilizaba su posición para influir en decisiones gubernamentales a cambio de beneficios económicos. Los archivos históricos revelan que muchas de las cartas que salían del convento no eran oraciones ni súplicas, sino mensajes cifrados que servían para negociar acuerdos secretos entre los líderes de la época. Pero esto no era lo más perturbador. Con el tiempo, surgieron testimonios de que algunas monjas habían sido forzadas a participar en reuniones privadas con influyentes personajes del virreinato. Los informes indican que las jóvenes que entraban al convento con la esperanza de llevar una vida de oración terminaban atrapadas en un sistema del que no podían escapar. Algunas intentaron huir, pero fueron capturadas y castigadas severamente. Uno de los casos más impactantes fue el de una novicia llamada Sor Clara, quien logró filtrar información sobre lo que sucedía dentro del convento. A través de una serie de cartas secretas, denunció que las monjas eran obligadas a permanecer en silencio bajo amenaza de excomunión y que algunas de ellas habían desaparecido en circunstancias misteriosas. El testimonio de Sor Clara llegó a oídos de un sacerdote reformista que intentó intervenir. Sin embargo, antes de que pudiera llevar el caso ante las autoridades, fue trasladado a una parroquia remota y se le prohibió hablar del tema. Este patrón de encubrimiento se repitió una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando alguien se atrevía a desafiar el sistema, era silenciado o eliminado. El control que la Iglesia ejercía sobre estos asuntos era absoluto. En muchos casos, los escándalos eran sofocados antes de que pudieran convertirse en problemas públicos. Los conventos eran lugares cerrados, rodeados de muros altos y reglas estrictas que impedían la entrada de personas ajenas a la comunidad religiosa. Esto dificultaba que cualquier información escapara y cuando lo hacía, la versión oficial de los hechos era rápidamente manipulada. Pero a pesar de todos los intentos de ocultar la verdad, algunos detalles lograron salir a la luz. Durante una inspección eclesiástica realizada años después, se encontraron documentos que confirmaban las acusaciones de Sor Clara. Sin embargo, en lugar de hacer públicos estos hallazgos, la Iglesia optó por cerrar el convento y dispersar a las monjas en otros monasterios, asegurándose de que el escándalo se desvaneciera con el tiempo. Casos como este no fueron aislados. En Perú, por ejemplo, se descubrió que algunos conventos albergaban prácticas aún más perturbadoras. En el siglo XVIII, el convento de Santa Catalina en Arequipa fue señalado por albergar una secta secreta dentro de sus muros. Según los registros de la época, un grupo de monjas lideradas por una misteriosa hermana mayor practicaban rituales que combinaban elementos del cristianismo con tradiciones paganas traídas por esclavas africanas y sirvientas indígenas. La historia tomó un giro aún más inquietante cuando una de las sirvientas del convento fue encontrada sin vida en circunstancias sospechosas. Se decía que había intentado escapar después de presenciar uno de los rituales, pero su cuerpo fue hallado dentro del monasterio antes de que pudiera contar lo que sabía. La investigación de este caso fue rápida y discreta. La Iglesia intervino de inmediato y la mayoría de los registros fueron destruidos. Solo algunos fragmentos de documentos sobrevivieron, lo suficiente para revelar que algo siniestro estaba ocurriendo dentro del convento. Pero, ¿por qué la Iglesia permitía que estos eventos sucedieran una y otra vez? La respuesta es compleja. Por un lado, muchos de estos conventos tenían conexiones directas con figuras de poder que no querían que sus secretos fueran revelados. Por otro lado, la estructura misma de la Iglesia favorecía el encubrimiento, ya que cualquier escándalo podía debilitar su autoridad. El miedo al castigo divino también jugaba un papel crucial. A muchas monjas se les enseñaba desde pequeñas que la obediencia absoluta era la única forma de alcanzar la salvación. Este tipo de adoctrinamiento las hacía vulnerables a la manipulación y al abuso de poder. Pero lo más inquietante es que aunque algunos de estos casos han salido a la luz con el paso del tiempo, todavía hay muchos secretos que permanecen enterrados. Los archivos del Vaticano contienen miles de documentos clasificados que podrían revelar más detalles sobre estos eventos, pero hasta el día de hoy, el acceso a esta información sigue siendo extremadamente limitado. A medida que avanzamos en este video, exploraremos uno de los misterios más oscuros de la historia de la Iglesia,
el caso de las monjas condenadas por brujería en Italia, un episodio que expone hasta qué punto la manipulación y el miedo podían ser utilizados para silenciar a quienes intentaban desafiar el sistema. Pero antes de continuar, dime, ¿crees que la Iglesia sigue ocultando información sobre estos eventos? ¿O crees que ya se ha revelado todo lo que había por descubrir? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a Viaje Divino para seguir explorando los misterios más oscuros de la historia. A medida que nos adentramos en estos oscuros episodios de la historia eclesiástica, nos encontramos con un caso aún más inquietante, el de las monjas condenadas por brujería en Italia. Un evento que no solo reveló las transgresiones dentro de los conventos, sino que también expuso el poder de la Iglesia para manipular la verdad y castigar a quienes representaban una amenaza para su autoridad. En el siglo XVII, en la ciudad de Módena, un convento de clarisas se convirtió en el centro de un escándalo sin precedentes. Todo comenzó cuando una novicia llamada Sor Benedetta empezó a mostrar comportamientos extraños. Afirmaba tener visiones celestiales y recibir mensajes de ángeles, pero al mismo tiempo, algunas monjas comenzaron a notar que su influencia dentro del convento era cada vez mayor. Sor Benedetta era carismática y elocuente. Pronto, muchas de sus compañeras la veían como una especie de profeta, una intermediaria entre el mundo divino y el terrenal. Sin embargo, su ascenso al poder despertó sospechas dentro de la jerarquía eclesiástica. La abadesa del convento, sintiéndose amenazada, decidió denunciarla ante la Inquisición, alegando que sus visiones no eran de origen divino, sino demoníaco. Aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Cuando los inquisidores llegaron al convento, no solo acusaron a Sor Benedetta de brujería, sino que también comenzaron a investigar a otras monjas. Durante los interrogatorios, se descubrió que muchas de ellas practicaban rituales poco ortodoxos, combinando elementos de la fe cristiana con creencias esotéricas. Los testimonios de la época sugieren que algunas de estas monjas realizaban sesiones de trance y oración en las que experimentaban estados de éxtasis. Para la Iglesia, esto era una prueba clara de que el convento había caído en la herejía. El juicio fue brutal. Sor Benedetta y otras monjas fueron sometidas a torturas para obtener confesiones. La Inquisición utilizó los métodos más despiadados para extraer información, y bajo el dolor y el miedo, muchas de ellas terminaron admitiendo crímenes que probablemente jamás cometieron. Algunas aseguraron haber hecho pactos con el diablo, mientras que otras confesaron haber participado en reuniones secretas donde se realizaban prácticas impuras. La sentencia fue rápida y sin apelación. Varias de las monjas fueron condenadas a la hoguera, mientras que otras fueron encerradas en celdas de aislamiento de por vida. El convento fue clausurado y sus registros destruidos, asegurando que la historia quedara sepultada en el olvido. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en aquel convento? Algunos historiadores creen que Sor Benedetta simplemente era una mujer con una gran capacidad de persuasión, que usó su carisma para ganar poder dentro del convento. Otros sugieren que realmente había algo más, prácticas espirituales que desafiaban la estricta doctrina de la Iglesia. Lo que es innegable es que este no fue un caso aislado. En diferentes partes de Europa, la historia se repitió con patrones similares. En algunos casos, las acusaciones de brujería fueron una herramienta de control utilizada por la Iglesia para eliminar a aquellas monjas que se desviaban de la ortodoxia establecida. Pero la historia de las monjas acusadas de brujería no termina en el siglo XVII. En el siglo XIX, en un convento de Francia, ocurrió un caso aún más impactante. Un grupo de monjas comenzó a manifestar comportamientos extraños, asegurando estar poseídas por espíritus malignos. Lo que inicialmente parecía un caso de histeria colectiva, pronto se convirtió en una crisis para la Iglesia. Las investigaciones revelaron que las monjas habían estado practicando rituales de autoflagelación extrema y oraciones en lenguas desconocidas. Algunas de ellas entraban en trances profundos y afirmaban recibir mensajes de entidades invisibles. La noticia llegó a oídos de las autoridades eclesiásticas y pronto se organizó un exorcismo masivo dentro del convento. Durante el ritual, algunas monjas gritaban en lenguas desconocidas y convulsionaban violentamente. Para los sacerdotes que realizaban el exorcismo, esto era una prueba de que estaban poseídas. Pero lo que pocos sabían era que muchas de estas mujeres habían sido sometidas a años de represión extrema, y lo que se interpretaba como posesión demoníaca probablemente era el resultado de una crisis psicológica derivada del encierro y la disciplina rigurosa impuesta en el convento. Este caso dejó una marca profunda en la historia de la Iglesia.
Aunque el Vaticano nunca reconoció oficialmente lo que sucedió dentro de ese convento, algunos informes internos sugieren que las monjas fueron trasladadas a diferentes monasterios y que el incidente fue silenciado para evitar un escándalo mayor. Pero si miramos más allá de Europa, encontramos historias aún más perturbadoras en América Latina. En el siglo XX, en un convento de Argentina, se descubrieron prácticas de control mental que recuerdan a técnicas utilizadas por sectas modernas. El convento era dirigido por una madre superiora conocida como Sor Teresa, quien utilizaba métodos extremos para asegurar la obediencia de las monjas. Se dice que imponía ayunos prolongados y privaciones sensoriales como forma de castigo. Pero lo más impactante es que también practicaba lo que hoy llamaríamos reprogramación psicológica, utilizando la manipulación mental para eliminar cualquier deseo de rebeldía en las novicias. Las historias de monjas que lograron escapar de este convento son escalofriantes. Algunas relataron que fueron obligadas a repetir oraciones durante días sin descanso, hasta el punto de perder la noción del tiempo. Otras aseguraron que se les prohibía cualquier contacto con el mundo exterior, incluso con sus propias familias, para asegurarse de que nunca cuestionaran las reglas impuestas por la Madre Superiora. Este caso salió a la luz cuando una de las monjas logró escapar y denunciar lo que ocurría dentro del convento. Sin embargo, al igual que en los casos anteriores, la Iglesia actuó rápidamente para minimizar el escándalo. Se realizaron algunas investigaciones internas, pero el convento nunca fue cerrado oficialmente y la mayoría de los registros fueron destruidos. Con todos estos casos, surge una pregunta inevitable. ¿Qué otros secretos permanecen ocultos dentro de los archivos de la Iglesia? La historia nos ha demostrado que, cuando se trata de escándalos dentro de los conventos, la verdad rara vez sale a la luz de inmediato. El poder de la Iglesia para controlar la narrativa ha sido evidente a lo largo de los siglos. Desde la Inquisición hasta la actualidad, ha sabido cómo manejar las crisis internas de manera que no afecten su imagen pública. Pero con el avance de la investigación histórica y el acceso a documentos antes inaccesibles, poco a poco se han revelado fragmentos de una realidad que durante mucho tiempo se mantuvo oculta. En la siguiente y última parte de este video, analizaremos qué implicaciones tienen estos eventos en la actualidad y qué hemos aprendido de estos oscuros episodios de la historia religiosa. ¿Podría haber conventos hoy en día donde ocurran situaciones similares? ¿Qué medidas ha tomado la Iglesia para evitar que esto se repita? Y lo más importante, ¿hay más historias ocultas esperando ser descubiertas? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Viaje Divino para seguir explorando los misterios más oscuros de la historia. Después de recorrer estos oscuros episodios de la historia, nos queda una inquietante pregunta. ¿Realmente estos eventos han quedado en el pasado o siguen ocurriendo en la actualidad? La Iglesia ha evolucionado con el tiempo y hoy en día existen normas mucho más estrictas para regular la vida dentro de los conventos. Sin embargo, los mecanismos de control y encubrimiento siguen siendo una realidad. Aunque ya no se hable de exorcismos masivos ni de rituales secretos en los monasterios, la opacidad sigue siendo una característica fundamental de muchas instituciones religiosas. Uno de los ejemplos más recientes es el caso de las monjas en España, que en pleno siglo XXI denunciaron abusos dentro de sus conventos. Durante años, estas mujeres fueron silenciadas y amenazadas con represalias si se atrevían a hablar. Muchas de ellas relataron que fueron sometidas a condiciones extremas de aislamiento y obediencia forzada, con castigos que incluían largos periodos de ayuno, privación del sueño y la prohibición de contacto con el mundo exterior. Estos casos ponen en evidencia que, aunque la sociedad ha cambiado, algunas estructuras de poder dentro de la Iglesia siguen operando con la misma lógica de siglos atrás. El miedo, la manipulación y la censura siguen siendo herramientas utilizadas para mantener el control sobre aquellos que forman parte de estas comunidades religiosas. Entonces, ¿qué nos enseñan todas estas historias? En primer lugar, nos demuestran que la imagen idealizada de los conventos como lugares de paz y devoción absoluta no siempre ha sido la realidad. A lo largo de la historia, estos espacios han sido escenarios de conflictos internos, luchas de poder y abusos disfrazados de espiritualidad. En segundo lugar, nos recuerdan que la historia siempre tiene más de una versión. La narrativa oficial de la Iglesia ha sido cuidadosamente construida para ocultar estos eventos, pero gracias a documentos antiguos, testimonios y el trabajo de investigadores, hemos podido conocer lo que realmente ocurrió detrás de esos muros. Y en tercer lugar, nos plantean una cuestión aún más profunda. Si tantos de estos eventos han sido encubiertos con éxito, ¿cuántos más siguen ocultos? El acceso a los archivos del Vaticano sigue siendo extremadamente restringido, lo que significa que todavía hay miles de documentos que podrían revelar secretos que ni siquiera imaginamos.
¿Es posible que en algún lugar, guardado bajo llave, existan registros de historias aún más perturbadoras? El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que estos casos no deben ser olvidados. Conocer el pasado nos permite entender mejor el presente y evitar que los mismos errores se repitan. Y en un mundo donde cada vez más personas cuestionan las estructuras de poder, es fundamental seguir investigando y sacando a la luz la verdad, por incómoda que sea. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que la Iglesia ha logrado ocultar por completo todos estos escándalos? ¿O crees que aún hay secretos esperando ser descubiertos? Déjanos tu comentario y dinos qué piensas sobre todo lo que hemos revelado en este video. Si este contenido te ha parecido interesante, no olvides dejar un me gusta para que más personas puedan descubrir estos temas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Viaje Divino y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Aquí en Viaje Divino seguimos explorando los misterios ocultos de la historia, la religión y la espiritualidad. Nos vemos en el próximo video.